Saluda y presenta, Martita. Tú me dices a qué horas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, una disculpa por el retraso. Tuvimos unas fallas técnicas que se han solucionado. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos ustedes. El Consejo, el Colegio de Bioética del Estado de Zacatecas les da la más cordial bienvenida. En esta noche nos acompaña un profesional de la salud, el doctor Arturo Mesa. Él tiene una amplia experiencia clínica y brinda atención a pacientes críticos en entornos hospitalarios y domiciliarios, especializado en medicina paliativa y manejo del dolor. Posee experiencia en la gestión de proyectos educativos, planificación estratégica y liderazgo de equipos interdisciplinarios en la formación de recursos humanos en salud. También cuenta con habilidades sólidas de comunicación y enseñanza. Imparte cursos de capacitación y actualización en el área de la salud a estudiantes de pregrado y de posgrado. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, el doctor Arturo nos dará una ponencia llamada Atención Paliativa Domiciliaria, brindando cuidados de calidad en el hogar. Ahorita ya en lo que se... Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Bienvenido, doctor. Buenas noches. gracias. Em, Ustedes me dicen, ¿empezamos? ¿Ustedes proyectan? ¿Puedes proyectar tú directamente, doc? Vale. Eh, una pregunta, ¿es posible que ustedes proyecten? A ver, permítanme un minuto. Sí, yo puedo proyectar. Ah, si me haces el favor. Pero bueno, iniciemos, ¿no? Primero, gracias al Consejo Estatal de Bioética por la invitación. Em, La idea de hoy un poco es hablar acerca de la atención paliativa domiciliaria, eh, qué es, ¿no? Eh, con qué se come, de qué manera se orienta, cómo se hace. Y bueno, empezaré por decir que la atención paliativa domiciliaria es una rama de la medicina paliativa, pues que no existe, básicamente, ¿no? En nuestro país, al menos no de la manera en la que solemos imaginar la primera vista. Contrario a lo que podemos pensar, la atención paliativa domiciliaria no se trata de trasladar la atención médica de un hospital al hogar del paciente. Va mucho más allá de cambiar de ubicación porque representa fundamentalmente un cambio en la forma en la que entendemos y brindamos cuidados de la salud. En esencia, la atención paliativa domiciliaria, yo diría que es un abrazo cálido, compasivo, que envuelve al paciente y a sus seres queridos en el propio entorno familiar, em, y cuando están pasando por una situación muy difícil, probablemente la más difícil de su vida. De forma que también tiene bases filosóficas muy importantes donde se reconoce la importancia del entorno emocional, espiritual y social en el proceso de cuidado de un paciente o de una persona que atraviesa por un periodo de enfermedad grave eh, o con pronóstico de vida limitado. Eh, y bueno, únicamente la atención paliativa domiciliaria, a diferencia de su contraparte, digamos, la otra rama de la medicina paliativa, que es la medicina paliativa hospitalaria,
no solo se enfoca en el control del dolor físico, sino que considera a la persona como un ser completo donde podemos abordar todas sus necesidades emocionales, espirituales y sociales de una manera integral, lo que implica que el equipo de atención paliativa domiciliaria tiene que tener una colaboración estrecha, tiene que existir una colaboración estrecha entre médicos, entre enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, y cualquier otro profesional de la salud que se ve implicado en el trabajo de cuidar a la persona, de forma tal que tratemos de asegurar pues una mejor calidad de vida a partir de esta perspectiva de atención. En esta presentación que vamos a ver a continuación, vamos a explorar, digamos, los pilares fundamentales de la atención paliativa domiciliaria. Nos vamos a dar cuenta que sí se puede, a pesar de que no existen esfuerzos institucionales en ese sentido, y desde la sociedad civil organizada, sí los hay, muy loables, la verdad, pero a todas luces insuficientes para la realidad que vamos a retratar en esta presentación. También vamos a discutir, bueno, pues los desafíos y las oportunidades que nos representa este enfoque de cuidado, sobre todo también poniendo mucho énfasis en las implicaciones éticas y sociales que esto conlleva. De forma que, pues, gracias por estar acá hoy con nosotros. Los invito a que me acompañen en este viaje para poder comprender cómo la atención paliativa domiciliaria no solo sí existe, debe de existir, es una necesidad de salud pública, sino también marca una evolución, creo yo, desde mi perspectiva, una evolución significativa en nuestra comprensión y práctica de la medicina paliativa moderna. Si pudieran pasarme la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Un caso clínico. Tenemos a José, él es José. em, es una persona de 63 años de edad que tiene hipertensión de 23 años de evolución en tratamiento. Tiene además enfermedad renal hipertensiva de 5 años de evolución en tratamiento. No tiene tratamiento sustitutivo de la función renal. Tiene diabetes mellitus de 17 años de evolución con complicaciones macro y microvasculares en tratamiento. Es decir, José es una realidad para cualquiera de nosotros profesionales de la salud que vemos día a día en las instituciones públicas o en nuestra consulta privada. Es algo de todos los días. La siguiente, por favor. Ella es Carmen. Eh, Carmen es una mujer de 23 años de edad que tiene un trastorno mixto ansioso-depresivo en tratamiento. Ahora les voy a pedir que veamos la siguiente diapositiva, que es un cortometraje de Carlos Herrera de 1994 que se llama El héroe. No se escucha, voy a retransmitir. Ok. Bueno, es un corto muy pequeño, de 5 minutitos.
Idiota. Regresamos. Bueno, yo les haría una pregunta después de haber visto a José y a Carmen, dos personas que seguramente todos hemos visto en nuestra práctica cotidiana, en el ejercicio de nuestra profesión como profesionales de la salud. ¿Alguien duda en este momento que José y Carmen están experimentando dolor? Este dolor que puede ser, que toca todo, cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Que Cecil Saunders bien identificada como en esta categoría de dolor total, donde hay aspectos familiares, sociales, físicos, emocionales, psicológicos, afectivos, espirituales, que conforman el dolor de una persona. Eh, yo estoy seguro que ninguno de ustedes dudaría que en los rostros, en las facies de estas dos personas, hay dolor, que no necesariamente es ese dolor físico al que estamos tan acostumbrados a enfrentarnos en el día a día en nuestra práctica, ¿no? La siguiente, por favor. Este dolor total al que hace referencia Cecil Saunders, encontré esta imagen que es icónica, por supuesto, de Frida Kahlo, ¿no? Que quedó marcada por el sufrimiento físico de toda su vida, desde que le dio polio, ¿no? En 1913, hasta que sufre un accidente en 1925. Bueno, la polio, por supuesto, le dejó secuelas motoras muy importantes. Y entonces, un día en septiembre, Paz choca el camión en el que iba, se le estampa un tranvía y literalmente se le despedaza la vida a Frida Kahlo, ¿no? Sufre 32 operaciones eh, para poder tratar de mitigar el dolor tan importante que le ocasionaron. Inclusive se le perforó las vísceras, tuvo perforación de vísceras. De forma que la columna rota es este cuadro que al menos a mí me ilustra cómo el dolor es el dolor total es este dolor que atraviesa tu vida en todos los sentidos. Acá en esta imagen pareciera que lo más representativo es la columna ahí quebrada, ¿no? Pero
que por supuesto representa el dolor emocional, pero no solo el dolor emocional del accidente y sus consecuencias, sino en la pintura, es decir, lo que pintó Frida va más allá, ¿no? Es esta noción de la pérdida de su padre, y por eso se siente partida, el fondo tan amplio que está detrás de ella misma, hace referencia a la incapacidad de poderse mover en su propio entorno, ¿no? Porque estaba anclada a una cama, necesitando de cuidados paliativos que por supuesto pues no se le dieron. Y los clavos son cada una de estas heridas que ella ha tenido que permitirse sentir para trascender ese dolor y convertirse ya lo era en ese momento, pero bueno, convertirse en la figura que soy, ¿no? Es decir, es ese dolor total que te atraviesa la vida, que no te permite vivir. Eh, de forma que, la siguiente, por favor. Esto nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sitio ideal para brindar atención paliativa? Eh, es una pregunta como donde inicia toda la discusión, ¿no? Por un lado tenemos la atención hospitalaria, donde el hospital es un ambiente estéril, aséptico, controlado, que desafortunadamente en el modelo que nosotros utilizamos en México es basado en estos modelos de atención centrados en la enfermedad y no en la persona, por más que queramos hacer esfuerzos muy importantes para cambiarlo. Estos modelos centrados en la enfermedad, donde la enfermedad se asienta en un órgano y donde el desajuste fisiológico entre lo exterior y lo interior nos ocasiona el proceso mórbido, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Que al final una cosa es digamos, la concepción del modelo y otra cosa es cómo opera, porque ustedes y yo sabemos perfectamente, porque ahí laboramos, que una institución pública tiene una cultura laboral muy clara, muy precisa, que tiene sus ritos, y hay una cultura organizacional que también tiene sus ritos, ¿no? Y esto hace que esta dinámica, esta combinación de cosas, de factores en la dinámica del hospital lo convierta en un ambiente impersonal, un ambiente frío, distante, impasible, anónimo. Todo el mundo te mete, en el mejor de los casos, todo el mundo te picotea, te despiertan, te prenden la luz, ¿sabes? Todo esto que tú y yo sabemos, ¿no? Ahora, no quiere decir que esté mal, no, o sea, bueno, sí está mal, pero no quiere decir más bien que está pensado para ser así, porque está pensado para curar, ¿cierto? ¿Y cuál es el cambio, digamos, en el domicilio? ¿Cuáles son las características del domicilio? Bueno, desde mi perspectiva, yo les haría esta pregunta. ¿Ustedes qué sienten cuando llegan a su casa después de trabajar de 7 de la mañana a 6, 7, 8, 9, 10 de la noche? Llegas a tu casa y sientes el respiro, el alivio, ¿no? De estar en tu espacio. eh, Esto de ya quiero llegar a mi casa, esta frase, ¿no? Cuando uno se engenta y dice, ya quiero llegar a mi casa, es porque el hogar nos ofrece un entorno íntimo, un entorno personalizado, un entorno centrado en la persona, en nosotros, que lo habitamos, que le dimos vida, que le damos vida, que en el caso de las personas que tienen necesidad de atención paliativa, favorece la calidad de vida, favorece el apoyo emocional, favorece la autonomía de la persona que va a tener que ir tomando decisiones en la medida de sus posibilidades por las enfermedades tan cambiantes y los procesos tan cambiantes a los que se va a enfrentar, ¿no? Yo creo que el domicilio es el lugar donde el cuidado se puede adaptar de mucho mejor manera porque prácticamente se convierte en un traje a la medida. Ahora, ¿esto tiene que ser mutuamente excluyente? No, para nada. No debería ser así. La siguiente, debería ser una atención sincrónica, compartida y combinada. Desafortunadamente, al menos en México, eso es dificilísimo porque hay hasta factores culturales que pesan, ¿no? Nos encanta en el hospital montarnos en nuestra posición de poder que nos brinda la bata blanca y convertirnos en una correa de transmisión de poder y hacer que se perpetúen las cosas malas del sistema, ¿no? Y cada uno yo hablo desde mi área, digamos, de lo médico, pero cada uno tiene sus propios rituales ahí de transmisión del poder. Es un tema hasta cultural, ¿no? Eh, y eso hace que además no hay un esfuerzo institucional como política de salud para que exista esta otra parte en domicilio.
No sé si ustedes se dan cuenta, pero ¿conocen ustedes algún programa de atención paliativa, ojo, de atención paliativa, es decir, con personal capacitado, especializado en medicina paliativa, que atienda a este tipo de personas con enfermedades de cronicidad muy compleja, muy avanzada, o francamente con un pronóstico de vida muy limitado, ¿no? Muchos de ellos, y la otra parte que son los que antes llamábamos oncológicos y ahora por una cuestión ya saben, ¿no? De evolución de la conciencia, llamamos enfermedades crónicas avanzadas evolutivas, ¿no? Todo eso para decir que, bueno, pues tienen cáncer y se van a morir. De forma que eh, no deberían de ser irreconciliables. Existen otros modelos, otros sistemas en otros países del mundo, ejemplos muy cercanos a nosotros, por ejemplo en España, donde conviven estos sistemas, donde un sistema se relaciona con el otro en beneficio de la persona. ¿Pero por qué? Porque lo que lo sustenta es precisamente eso, un modelo de atención centrado en la persona. La siguiente, por favor. Am, Eso nos lleva como a plantear como, pues, algunas problemáticas, más bien alguna descripción de lo que sucede hoy día, ¿no? ¿Me podrían pasar la siguiente, por favor? Santana, Medina y Rodríguez Suárez publicaron este estudio, muy interesante porque es un estudio que utiliza la teoría fundamentada para recoger entrevistas de los propios profesionales de la salud sobre las características de los cuidados paliativos, en este caso pediátricos, muy puntual, sí, pero domiciliarios. Es decir, ya sabemos lo que sucede en el hospital, cómo sucede estos esfuerzos que sí ocurren en otros países, cómo sucede en domicilio. Bueno, resulta que todo depende de la característica de los cuidados, es decir, qué cuidados necesita. Esto se puede traducir en qué necesidades de atención paliativa tiene la persona en particular. Y cuando me refiero a la persona, me refiero a la persona y a su entorno, ¿no? Ustedes lo deben de saber, en la atención paliativa cuidamos a la persona que requiere, que tiene la necesidad paliativa, pero también a quien lo cuida, a quienes lo cuidan, ¿no? Porque tampoco es una sola persona, puede ser una persona y esa persona tener una red de apoyo. De forma que, dependiendo de las características de los cuidados, todo lo demás o se asocia o se subordina. Acá ellos detectan que lo que se asocia son las necesidades de los propios cuidados, y lo que se subordina pues es el rol que adoptan los profesionales y las acciones que podemos o no podemos hacer en el domicilio. La siguiente, por favor. De forma que cuando ellos entrevistan a estos especialistas en cuidados paliativos pediátricos en atención domiciliaria, recaban toda la información y la sintetizan en este esquema que es tremendo, ¿no? Porque en este esquema te puedes dar cuenta de todo lo que implica salir del entorno aséptico, estéril y controlado del hospital a la realidad. Y la realidad es que la gran mayoría de los pacientes que tienen enfermedades por el cambio demográfico, que tienen enfermedades crónicas complejas y avanzadas, voy a dejar de lado a los pacientes oncológicos, ¿no? Perdón si no soy políticamente correcto, pero bueno, a ellos, a estas personas que son la gran mayoría, ¿no? Solamente por el bono demográfico, por el cambio de la demografía en este país, ahí es donde está la mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos. No están en el hospital. De hecho, en el hospital, desafortunadamente, en nuestro sistema de salud, perdón, hay muy pocos hospitales que tengan, los podemos contar con una mano nada más, muy pocos hospitales que tengan servicios de cuidados paliativos de facto, in situ. Gran mayoría de los de los servicios de cuidados paliativos son interconsultantes, no tienen, digamos, un ámbito vinculatorio, ¿no? Y a eso súmale, pues, lo complejo que es la disponibilidad de los fármacos. La siguiente, por favor. De forma que pareciera, se dibuja que la casa es el sitio ideal para atender a los pacientes que tienen cualquiera de estas enfermedades avanzadas o complejas. Según estos mismos autores, más del 50% de las personas que requieren cuidados paliativos necesitan, piden que sea en su domicilio, ¿no? Em, y bueno, esto es indispensable que si es una necesidad de salud pública, se atienda desde rigurosos estándares de calidad, de mucha calidad,
y de otras características en ese sentido, digamos, otras habilidades blandas, pero también con muchísima seguridad y con muchísima eficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que, con los pocos recursos o con los recursos que tengamos, pocos o muchos, hacerlo de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Porque no, aquí no hay segundas oportunidades, aquí no hay estudios de laboratorio, aquí no hay rayos X, aquí es como la pericia clínica del equipo de atención, cada uno en su área, la coordinación de ese equipo, más el vínculo que estableces con la persona y de manera que aprendes a leerla y con la familia. Y bueno, evidentemente es indispensable una atención interdisciplinaria, de forma que la siguiente, por favor, la atención domiciliaria es un reto porque no hay, insisto, un programa estructurado, no hay manuales operativos, no hay nada. Pero también es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo es muy difícil. Las organizaciones que sí hacen, de la sociedad civil, que sí hacen medicina paliativa domiciliaria, se requiere tener este sentido de vocación porque hay una rotación de personal muy importante en algunos puestos claves porque la gente no siempre está dispuesta a salir de ese entorno aséptico que es el hospital o que es la institución pública y salir a hacer este trabajo de campo a pie de casa, ¿no? A donde toque, pues. Por supuesto que tenemos que basar nuestra actividad en la medicina paliativa en general, pero muy particularmente en el domicilio, en los cuatro principios básicos de la bioética, ¿no? Esto si no lo podemos dejar de lado en el otro, digamos, en la institución, ni en nuestra práctica, ni en nuestra vida. En este caso tenemos que poner mucha atención a que estos principios sirvan de marco para la toma de decisiones, eh, ayudando a equilibrar los intereses que se vierten en el proceso de atención cuando implica a toda la familia, cuando está el paciente y en algunos casos algunos otros hay factores que aderezan la ensalada, como herencias, propiedades, factores económicos, factores de disputas de poder entre la propia familia, ¿no? De forma que es bien importante tenerlos súper claros porque en muchas ocasiones el equipo de atención paliativa domiciliaria tendrá que tomar decisiones para construir recomendaciones hacia la familia y el paciente en donde tengan que hacer uso de estos cuatro principios. La siguiente, por favor. Eh, ¿Qué beneficios tiene? Bueno, yo creo que tiene muchos, ¿no? Pero en esencia, pues es un ambiente muy cómodo, ¿no? Bueno, además parte de la decisión de la persona que está padeciendo la enfermedad, ¿no? eh, Permite mucha mayor flexibilidad, ¿no? Esta situación, siempre y cuando logres tú ser el vehículo que articule el esfuerzo de cuidado de parte de la familia, porque es muy complicado la dinámica a veces familiar, ¿no? Entonces, para el paciente a mí me parece que son todas las comodidades que implican el hecho de que tú hayas tomado la decisión de estar en un lugar, ¿no? Y asumes en todo caso todo lo que, ya sabes cómo funciona tu casa, ¿no? La siguiente, por favor, para la familia, digamos, es la participación activa en el cuidado, por supuesto, pero además nos ayuda a muchas cosas de manera muy práctica. De las más, digamos, de a pie sería pues prevenir un duelo irresuelto o francamente un duelo patológico, porque vas viviendo el proceso de avance de la enfermedad en la persona y vas viendo el deterioro y vas haciéndote la idea, ¿no? Siempre cuando hacemos en talleres ejercicios de cuál es la muerte que tú quisieras, pues todos votamos o decimos, digamos, por la muerte que sea rápida, fulminante y donde yo no pueda sentir dolor. Pero, ¿cuál es la muerte que más duele? Nos hemos hecho esa pregunta. La muerte que más duele es esta muerte que no te esperas, ¿no? O la muerte en la que tú ves cómo la persona sufre y se deteriora. Pero también existe la muerte en la que el paciente decide, en la que el paciente o la persona decide, la persona eh, tiene los síntomas controlados, la persona puede aprovechar el tiempo que le da el no vivir con dolor, insisto, dolor, ese dolor total del que hemos hablado, para poder resanar, restaurar vínculos, para poder realizar, no sé, cuestiones legales, para poder, en fin, un chorro de cosas, un montón de cosas que le pueden dar mucho sentido
pero sobre todo mucha capacidad de planeación, que es lo que se pierde cuando se está al final de la vida, la capacidad de prever, ¿no? Y eso es yo creo que una de las características de nosotros los humanos en tanto humanos, ¿no? De forma que cuando la pierdes es brutal porque puedes llegar a perder el sentido de vida y cuando eso sucede es dificilísimo. Es este paciente, esta persona que tiene una enfermedad muy compleja o no, pero para él resulta muy compleja y que simplemente pierde la perspectiva, pierde la capacidad de prever, nadie le ofrece algo concreto para asirse y se deja, ¿no? Y es este síndrome que vemos del animal viejo, enfermo, que se despega de la manada y va y se muere por allá. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, para el sistema de salud sería maravilloso porque muchos de estos pacientes eventualmente, porque lo necesitan o porque la familia lo decide, acaban regresando al sistema de salud. Y este tipo de ingresos son muy caros. ¿Por qué? Porque son días de estancia hospitalaria, son medicamentos muy controlados, implican la participación de varias especialidades y es un verdadero problema. Al mismo tiempo, podemos evitar tratamientos innecesarios. eh, si tenemos controlado al paciente en domicilio, no tendría por qué, existe menos posibilidad que haya obstinación terapéutica, que haya estas ganas de querer hacer algo, ¿no? A costa de cualquier cosa. Por supuesto, pues disminuyen infinitamente los costos de atención. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Bueno, básicamente nos vamos a enfrentar, la siguiente, por favor, a personas con enfermedades avanzadas que no son candidatos ya a un tratamiento curativo, donde la enfermedad les implica un deterioro clínico muy importante y funcional muy importante. Recordemos entonces que nuestro objetivo terapéutico siempre tendrá que ser orientado al mejor control posible de los síntomas, de acuerdo a los recursos con los que contemos, pero sobre todo, y esto es lo más importante porque aquí te voy a decir algo, muchas veces no hacer nada es hacer mucho. Eh, Acompañar de manera compasiva y empática el proceso de cuidado con la familia. Hay que acordarnos que estamos cuidando a quien se va, pero también tenemos que cuidar de quien se queda, ¿no? Esa parte es bien importante. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya quedamos. ¿A quién vemos? Vemos a pacientes oncológicos, para abreviar todo el tema de enfermedad de cronicidad avanzada evolutiva, con cronicidad compleja y con cronicidad avanzada. Si yo les preguntara a ustedes cuántas enfermedades caben en estas categorías, caben todas, básicamente, ¿no? El 80% de la consulta de una unidad de medicina familiar es esto, así, de simple. Yo aquí quiero hacer una distinción personal, eh, bueno, que estamos tratando de incorporar en un modelo que le dé un poco de más estructura a esto que estamos proponiendo, que sí existe en la atención paliativa domiciliaria una distinción entre el paciente, porque esa es una categoría, un término que viene de esta otra medicina hospitalaria, que no reniego, yo trabajo en un hospital, ¿no? Pero bueno, es la realidad. El paciente, ¿por qué es paciente? Nos hemos preguntado, básicamente porque tiene que esperar, ¿qué? A todo, a que lo atiendan, a que le demos al diagnóstico, a que lo estudiemos, a que el tratamiento haga efecto, o sea, a todo tiene que esperar. Por eso es paciente. Acá, en la atención, en la APD, en la atención paliativa domiciliaria, lo que a mí me gusta conceptualizar, ver en cada persona, no es un paciente, sino es un padeciente, es alguien que padece la enfermedad, pero que además padece la forma más dura de la enfermedad, ¿no? Y todo lo que significa, toda la autoconciencia del deterioro que está sufriendo. Entonces, yo en particular no les llamo pacientes, o el modelo que estamos proponiendo no le llama pacientes, sino les llama padecientes. La siguiente, por favor. Eh, bueno, de forma que estamos hablando de problemas muy complejos, múltiples, multifactoriales, pero sobre todo muy dinámicos y que sobre todo son altamente demandantes. En la atención paliativa en general, pero sobre todo en la domiciliaria, este asunto es de 24/7. Ahí sí, no hay forma. El teléfono siempre tiene que estar prendido, siempre tienes que contestar la duda que sea y acudir a lo que sea. Ese es un tema, ¿no? Eso demanda recursos, pero sobre todo, yo creo que la parte más importante, no más importante, pero sí una parte muy importante de la APD es poder
promocionar, poder fomentar la salud sociocontextual. ¿Qué es eso? Es básicamente la conciencia, digamos, como profesional de la salud, que existe una interacción profundísima entre el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, muerte, con todas las determinaciones sociales que rodeen el entorno. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las condiciones, del modo de vida, de la cultura, de la educación, de la economía, de otros aspectos sociales, de lo político, inclusive de lo erótico. Es decir, tienes que darte cuenta que no se trata de José solamente, sino de José arrojado en una situación muy concreta, que se vive además en su domicilio. A eso poder entender esa, digamos, totalidad, nosotros le llamamos acá, proponemos pues salud sociocontextual, es decir, que nunca dejes de tomar en cuenta ese contexto porque si lo dejas de tomar en cuenta, puedes dar recomendaciones como de coma frutas y verduras, ¿no? Que es una recomendación pues bastante idiota. La siguiente, por favor. Rápidamente, esto es lo que te vas a enfrentar. Eliseo, de 70 años de edad, tiene diabetes en tratamiento, insulino dependiente. De repente le diagnostican, un buen día empieza con un sangrado, una hematuria brutal, con muchísimo dolor, cae en urgencias, ahí mismo se dan cuenta que pues evidentemente tiene un CA, le hacen los estudios y cuas, no solo es CA, sino es CA y ya se regó por todos lados. Cuando nosotros llegamos a verlo, él tiene un Karnofsky de 40, tiene un PPS de 40, ya en un COG-3 con una perspectiva de sobrevida muy, muy pobre, de menos de 3 semanas, con dolor descontrolado, con disnea descontrolada y con una anorexia muy importante. La siguiente, por favor. Él estaba con todo esto, no vale la pena mencionarlo. En ese momento, afortunadamente, no tenía dolor, pero eso no es lo importante. Lo importante de Eliseo es que cuando nosotros le preguntamos que cómo se sentía en relación a la información que le habían dado en el hospital sobre su propio padecimiento y qué tanto sabía de él y si tenía alguna duda que quisiera aclarar, él nos contestó algo así como, no, pues yo creo que todavía tengo chance de, vamos a intentarle, vamos a hacer este estudio. O sea, muy convencido de que una enfermedad con estas características como las que les describí, él todavía tenía alguna esperanza, ¿no? Eh, pero 3 doritos después, a mi mano derecha, la siguiente, por favor, platicando con la esposa, mientras la tanatóloga estaba hablando precisamente de esta realidad de negación con Eliseo, la esposa está platicando conmigo y se le derrumba la vida porque fue tan súbito el diagnóstico del CA de próstata de Eliseo metastásico y 5 meses antes ella le habían dado el diagnóstico de BRAF5, mastectomía radical, o sea, venía saliendo del proceso. Entonces imagínense que en ese momento nos olvidamos realmente de la atención, digamos, clínica como tal, y tuvimos que hacer una contención emocional brutal porque se les derrumbó ahí la vida a ambos, ¿no? Uno con la negación del diagnóstico, porque además siempre tuvo un papel como de la imagen fuerte, ya sabes, este papel muy mexicano, y la esposa destruida absolutamente porque no acababa de procesar la pérdida y el duelo de su propia enfermedad cuando se enfrenta a la posibilidad de quedarse viuda. Esa es una realidad, ¿no? De forma que, ¿qué representa, la siguiente por favor, la atención domiciliaria? Esa humanización del proceso de atención ante la proximidad de la muerte. Eso es lo que representa. Yo creo que ese es el core de la atención paliativa domiciliaria, porque además estás teniendo la fortuna, la bendición de que te están abriendo su vida, ¿no? Literal, su vida, su cama, su cuarto, su baño, porque cuando estás en campo, pues los que hayan tenido esa fortuna, la pipí es en el baño que te presten, las manos, lavarte las manos es en el baño que te presten, o sea, ¿cómo es la realidad de este país? Vaya, ¿no? Otra vez, no en el ambiente aséptico del hospital. La siguiente, por favor. Yo creo que de todo lo que representa la atención paliativa domiciliaria, la parte que tiene que ver con la persona que fallece y de cómo puedes ayudarlo en ese proceso de transición, desde que acepta, agarrándose de lo que sea,
la fatalidad de su diagnóstico, ¿cómo puedes acompañarlo en ese proceso de balance de su vida? Porque es inevitable que todo mundo en ese momento pone su vida en balance y de manera que de ahí surgen estas posibilidades de acompañamiento magníficas que te permiten además, y te lo digo de manera muy empírica, pero que te permiten además que tus diagnósticos y tus tratamientos, tus propuestas terapéuticas sean, como equipo de trabajo, sean mucho más atinadas, porque no sé, generas un vínculo ahí que te da, quién sabe qué te dé, pero es muy lindo. La siguiente, por favor. Este caso es brutal, este caso es Verónica de 45 años con esclerosis múltiple, unas UPPs brutales, postrada en cama, con unas contracturas en flexión brutales que le ocasionaban un dolor brutal, más las UPPs, más mioclonías, es decir, ella no podía alimentarse porque temblaba, así temblaba y temblaba y temblaba por el ELA, ¿no? La siguiente. Hicimos ahí unos cambios, dimos algunas cositas, y logramos contener los síntomas. Pero yo quiero que veas la otra parte. La siguiente, por favor. La cuidadora principal de Verónica era Zulema, de 12 años, que cuidaba a Verónica desde los 8. Entonces, ¿cómo le haces para exigirle a una niña de 8 años la tarea que claramente es de un adulto, ¿no? Cuidar a alguien con la complejidad de enfermedades de Verónica, ¿no? Bueno, la chica hoy ya tiene esta edad, está en la secundaria. ¿Qué crees? Quiere ser enfermera. Ella le ha cerrado todas las UPPs a Verónica. Si puedes con ese vínculo ir construyendo ese cuidado de la mano de familia, paciente, persona y demás, y equipo de trabajo, eso es lo más rico de la atención paliativa. La siguiente, por favor. ¿Qué tiene que tener un programa de atención paliativa domiciliaria? Bueno, pues tiene que tener objetivos, ¿no? Los objetivos hemos ya, digamos, mencionado algunos o inferimos algunos de lo que hemos mencionado hasta ahora. Aquí los pongo, no los voy a repasar, a todos nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Más bien yo te diría, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para una atención paliativa domiciliaria, para hacer un programa de atención? Eh, bueno, lo primero es que quieres, la siguiente, por favor, lo primero es qué quieres lograr, ¿no? A partir de que la idea, digamos, es el control de síntomas y el acompañamiento, ¿no? Bueno, lo más importante que tienes que tomar en cuenta, la siguiente, por favor, es eh, qué esperas, ¿no? Prever en domicilio es fundamental. Si yo sé que tengo un paciente que tiene un síndrome mielodisplásico, si el equipo de trabajo ya analizó el caso, si además sabe que, por ejemplo, era un paciente que tenía, no sé, abuso de sustancias y hay riesgo importante de adicción y además, o sea, si nosotros ya analizamos bien el caso, evaluamos bien el caso, vamos a poder prever las situaciones de urgencia. Y entonces, si tú sabes que hay una persona que tiene una leucemia, que tiene trombocitopenia, que a lo mejor es leve, pues sabes que va a progresar. Bueno, empieza a hablarles de las complicaciones, empieza a prever que vas a necesitar parar un sangrado con medios físicos y farmacológicos, porque la decisión del paciente es no ir al hospital. Prevé también que si eventualmente esto no puede ser controlado y es refractario, tendrás que pensar en un proceso de sedación. Es decir, si tú prevés todo eso, o sea, el equipo de trabajo, bueno, entonces nos va a ir muy bien, pero tienes que preverlo. Entonces, yo más bien, más que los objetivos, te diría, toma en cuenta todo lo que puede pasar de la interacción de las enfermedades que tenga la persona y del estado en el que se encuentre. Eso es fundamental. Una cosa muy importante es, como ya lo vimos, en un sistema de salud fragmentado, hablando del área paliativa fragmentado, por un lado está pues, lo poco que hay en los hospitales, porque hay muy poco, y por otro lado está lo que no hay en domicilio. Entonces, ¿cómo le haces para...? Hay una duda legítima cuando el paciente dice, bueno, pero ¿a quién le hago caso, doctor? ¿Al oncólogo o a usted, no? ¿Usted a qué me va a ayudar? Porque además tenemos que cargar pues, el karma de que la medicina paliativa, los cuidados paliativos, no es algo muy difundido, ¿no? Entonces,
cómo le explicas y tú cómo articulas la atención con el médico especialista que es, pues, en esencia, quien dicta la línea de lo que se tiene que hacer, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Los trámites que haya que hacer en este sentido y también los trámites que haya que hacer cuando la trascendencia por fin llegue, ¿no? Y todo lo que implica el uso de los fármacos que generalmente utilizamos en este asunto. Em, Todas estas dudas que surgen en el proceso de atención cuando trasladas la atención al domicilio, la siguiente, por favor, es, oiga, ¿y yo puedo regresar al hospital? ¿No? Esa es una duda bien legítima. Eh, y ahí es donde entra este tema de, claro, aquí la decisión la toma usted y nosotros como equipo de atención paliativa nos toca acompañarlo en su decisión, darle la información suficiente, decodificada en un lenguaje asequible para que él decida qué quiere hacer, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no desde el punto de vista clínico. Tocará señalar lo que vemos, pero siempre totalmente respetando la autonomía del paciente. Eso es fundamental y puede ser que inclusive vaya en contra de lo que tú pienses o sepas que es lo correcto, pero tienes que respetar la voluntad de esa persona y te toca acompañarla, porque ese es el core de la atención paliativa domiciliaria. Eso lleva a que el paciente te haga preguntas como, oye, ¿y puedo ir, puedo regresar? Si veo a otro médico porque un día me pasa algo y tú no estás. O sea, todo eso que conlleva ir a atender a los pacientes a su lugar, ¿no? Em, Algo muy importante es que entendamos que si nos estamos enfrentando a enfermedades que producen este dolor total, otra vez, no estoy hablando del dolor físico, no solo, la medicina paliativa en general, y esto es algo que está ya muy estudiado y sigue estudiándose muchísimo, hay inclusive un instituto de medicina paliativa integrativa en Europa, eh, todas las medicinas complementarias, todas las terapias complementarias para el control de síntomas, es bien importante que las incluyamos porque forman parte de este otro concepto que también nosotros proponemos, de la higiene emocional que tienes que comunicar al paciente y a su familia. Es decir, tienen que aprender a, a gestionar sus emociones de tal forma que les permita, porque a ti te va a permitir manejar de mejor manera el dolor. Hemos tenido casos, el equipo de trabajo, de gente donde la llevas a dosis topes de opioide porque los efectos adversos empiezan a ser ya muy importantes, porque procesos de gestión emocional que no han podido darse van bloqueando esa situación. Depresiones maltratadas, ansiedades maltratadas o no detectadas, ¿no? Impactan directamente sobre el resto de las áreas. Entonces, es muy importante que hagas uso de lo que se ha demostrado que sirve, ¿no? Ahí tienes el mindfulness, ahí tienes la meditación, ahí tienes la sonoterapia, la arteterapia, ahí tienes la acupuntura, en fin, todo lo que hay disponible, la herbolaria, en fin, todo lo que haya disponible, además también tomando en cuenta el contexto cultural del paciente, ¿eh? O sea, esto es bien importante porque si el paciente te llega con que quiere tomar un tecito no le digas que no, mejor ponte a investigar qué hay publicado y dile, sabes que sí o sí, pero puede pasar esto, lo otro. Es decir, acuérdate siempre respetando como la voluntad del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿quiénes conforman el equipo de atención domiciliaria? Bueno, pues el equipo de atención paliativa, que en teoría tendría que ser el mismo en todos lados. Un médico especialista en el área o capacitado en el área, una enfermera especialista o capacitada en el área, una psicóloga también, si es posible, capacitada y especialista en el área. Hoy en día hay ya, en España al menos, la están pugnando porque exista la especialidad eh, de psicología paliativa. Lo mismo para trabajo social, cualquier otro profesionista que, según el nivel de complejidad a lo que nos estemos enfrentando y a las necesidades del padeciente en particular, y esto incluye terapeutas físicos, terapeutas respiratorios, terapia ocupacional, arteterapia, musicoterapia,
meditación, en fin, más todas las especialidades interconsultantes que el caso requiera, porque hay que tenerlas, evidentemente que hay que tenerlas. Una cosa bien importante, la medicina paliativa domiciliaria tiene que ser activa, no puede ser pasiva, no podemos reaccionar. Si reaccionamos ya llegamos tarde y esa persona ya tuvo dolor en algún sentido, en alguna dimensión. Y entonces ya falló. Tienes que prever y para prever tienes que planear. De forma que en tanto activa, habrá momentos en que necesites sacar laboratorios, habrá momentos en el que necesites un cierto estudio porque te va a permitir seguir previendo y seguir planeando. ¿De acuerdo? De forma que no tengamos miedo a solicitar con la familia, sobre todo en un ámbito de, oye, está en tus posibilidades hacerlo, mira, te explico, lo necesito por esto y por esto y por esto, si no lo tengo va a pasar esto, esto y esto, y se me puede complicar así y así y así, se nos puede complicar así y así, y si sí lo tengo, bueno, pues es un camino mucho más fácil. Y ya, si te fijas, es acompañar también a la familia en este tipo de decisiones, porque a veces tienes que tener esas armas. La gran mayoría de las veces no las tienes y además tienes que trabajar con la conciencia de que no las vas a tener y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero hay momentos en que sí, no hay más, ¿no? Yo diría que viene aquí la parte más importante de lo que es esencial, digamos, en un equipo de atención domiciliaria. La siguiente, por favor, que es un poco de lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, que es esta actitud, esta vocación de servicio, ¿no? Esta vocación donde tome en cuenta los principios bioéticos de la salud, pero al mismo tiempo tenga una actitud compasiva, tenga una actitud empática, de respeto absoluto, que sea una persona en su área muy actualizada, porque la medicina paliativa domiciliaria, por la escasez de recursos, requiere como eh, de mucha creatividad. Entonces tienes que darles rienda suelta a tu creatividad a veces, tienes que ser muy fino, digamos, en lo que hagas. Mucho acompañamiento y mucha solidaridad. Acá no cabe la persona que hoy me describieron en la consulta así de, bueno, el neumólogo recibe a la persona que tiene EPOC. Bueno, ¿y usted a qué viene? Porque aquí solo tratamos enfermedades súper complicadas. No cabe esa persona en la atención domiciliaria, no cabe la persona que no sea empática, que no sea compasiva, eh, o sea, no, es así no. Y también aquellas otras personas que no puedan tener la capacidad de proyectar sus propias necesidades y sus propios temores y sus propias percepciones o concepciones en el paciente, ¿no? Eso es bien importante porque entonces no puedes respetar su autonomía y entonces no puedes acompañarlo en sus decisiones. Esa parte es súper importante y a veces es muy fácil que nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, en los diferentes ámbitos, hagamos esos, ¿no? Proyectemos nuestros temores. Eh, bueno, no cabe, por supuesto, la actitud de la medicina defensiva, ¿no? Tan practicada en la institución pública, de ninguna forma. Eh, por supuesto, muchísimo trabajo en equipo. Cada miembro tiene un papel muy importante. No hay más, no hay menos, eh, eh, porque es un trabajo interdisciplinar. Cada quien vierte a un objetivo muy concreto lo que sabe, lo que ha aprendido, la experiencia que puede vertir, de forma que lo único que hace el médico es como coordinar los esfuerzos, ¿sale? Eh, yo diría insisto, la enfermera es fundamental, el papel del cuidado de la enfermera, porque así están tejidas las enfermeras, así las forman, ¿no? Ese cuidado que a nosotros se nos olvida en el área médica, en esta rama de la medicina paliativa es fundamental, fundamental. Pero también el trabajo social, porque hay veces que uno no comprende, no entiende bien cómo se dan las dinámicas y es fundamental que esté ahí. Y bueno, ¿qué decir de la psicóloga, no? La psicóloga es, yo creo que el pilar de todo, no solo hacia afuera, hacia el momento de la atención, sino también hacia adentro. Y eso es algo que vamos a ver acá de manera muy importante. La siguiente y la siguiente, por favor, más bien la segunda diapositiva, la siguiente, eso es. Bueno, muy importante, como te lo dije, la primera evaluación que hagas es clave como equipo de trabajo. Es muy, muy importante. En la medida de lo posible, recabar todos los antecedentes a los que se tenga acceso. Lo triste, no sé si ustedes lo hayan ya vivido, lo triste es que cuando una persona ya no se le puede ofrecer un tratamiento con intención curativa en cualquier servicio de cualquier hospital, en cualquier parte del país,
le dicen, bueno, pues por máximo beneficio, ese es el término, alta por máximo beneficio. Entonces, pues, te dan un resumen así súper escueto, en el mejor de los casos, ya sabes, un cáncer así como el liceo, etapa 4, lo mandan a su casa con paracetamol, ¿no? En el mejor de los casos. Muchas de las veces vas a tener que agarrar el papelito, ver quién es el médico tratante y tratar de localizarlo para que te ayude, porque finalmente, pues, el médico, otra vez, el médico, los conceptos del médico líder de la patología en particular que sea motivo de la atención, pues él es el especialista, ¿no? Nosotros no somos oncólogos, ni somos nefrólogos, no. ¿Los podemos manejar? Sí, por supuesto, pero no somos los especialistas en el área. Nosotros tenemos que tener este camino que nos tracen los médicos tratantes. Algo que yo les diría que es importantísimo es, y es una de las formas de aproximarse en el cuidado paliativo al proceso de atención con el paciente y la familia, es qué es lo que sabe de la enfermedad, qué es lo que le gustaría saber. ¿Por qué? Porque no solo te vas a dar cuenta qué tan enterados están, yo creo que ese es el momento más importante de la primera aproximación, de la consulta inicial, porque vas a poder darte cuenta de lo que verdaderamente saben, cómo les fue en esta trayectoria de atención en el hospital o a donde hayan ido, qué tanto la sufrieron, qué les hace falta, qué les costó trabajo. Es decir, vas a empezar a poder perfilar todo lo del contexto, digamos, que rodea a la entidad nosológica que sea motivo de la atención. Y eso, como ya te comenté, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de que estamos proponiendo, es lo más importante, porque determina todo lo demás. Yo quiero hacer mucho hincapié en que la anamnesis que tienes que llevar a cabo con tu paciente en el interrogatorio o con su familiar, porque a veces el paciente no tiene las posibilidades de hacerlo, tienes que darte el tiempo de hacerla. Una consulta de medicina paliativa en general no cabe en el modelo de 15 minutos que tenemos hoy. Una consulta bien hecha te puede llevar 2, 3 horas, porque no solo ves a la persona, digamos, al enfermo, sino ves al cuidador primario y a la familia. Es decir, tienes que darte el tiempo, inclusive hay entrevistas de primera vez que en España se hacen en 3 días, porque tienes que darte el tiempo de verdaderamente tener los elementos que te van a ayudar a descifrar de manera más fácil lo que le vaya ocurriendo a la persona. Algo que es muy importante y que no damos o sea, que damos por sentado, es el uso de, digamos, la historia que tenga con el uso de analgésicos, opioides y no opioides. Ahora hay un tema muy interesante, esto es un paréntesis, pero hay un tema muy interesante sobre la rotación de AINES. Es decir, hay un punto en el que, ustedes saben, los AINES sí tienen una dosis techo, los opioides no, pero es muy importante entender cómo ha reaccionado al dolor, cómo ha reaccionado su cuerpo en términos de dosis y de medicamentos, tanto de opioides como de no opioides, y bien importante el abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque van a condicionar que algunos receptores periféricos, sobre todo periféricos y en algunos casos centrales, de opioides estén ya sensibilizados y eso va a generar que tú necesites dar más dosis, ¿no? Y con lo que conlleva, por supuesto. Hay diferentes, no voy a hacer mucho énfasis en esto, hay diferentes maneras de aproximarse a esta evaluación, a esta primera evaluación. Hay métodos en donde yo me formé y es el método de NECPAL, el instrumento de NECPAL, donde en 7 minutos tú puedes obtener una, digamos, clasificación inicial de la persona enferma. La siguiente, por favor. Donde tú puedes clasificar a la persona enferma de acuerdo a un método muy simple, por eso me gusta mucho, y también, por supuesto, porque es lo que me enseñaron. Hay otros, en 3 estadios que, que no tienen un factor pronóstico, en realidad, pero sí te llevan a identificar necesidades paliativas, que es lo más importante. Porque recuerda que no estamos tratando la enfermedad, estamos tratando los síntomas que ocasionan la enfermedad o los tratamientos que le hayan dado para la enfermedad. Entonces, tienes que identificar necesidades particulares en el ámbito paliativo.
Para eso sirven instrumentos como el NECPAL, no voy a ahondar en él, inclusive hay eh, una especie de debate entre quienes creen en este tipo de instrumentos y quienes no creen. También es un debate que de alguna manera se extiende a estas dos ramas de la medicina paliativa, digamos, de la hospitalaria y la domiciliaria. Y entonces hay otros, ¿no? Pero bueno, a mí me enseñaron eso, a mí me parece muy bueno, yo sé que es el que yo aplico, me es muy fácil, porque cuando tienes que ver, no sé, 4 o 5 consultas paliativas en un día, pues te lleva más de 8 horas, entonces luego no tienes tanto tiempo, ¿no? Entonces tienes que ir como eficientándolo. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, perdón, ahí está bien. Para identificar necesidades, yo también, más bien el instrumento de NECPAL utiliza ya un checklist muy abreviado, pero también existe lo que hay en la medicina geriátrica, gerontológica, que es la valoración geriátrica integral, que por lo menos tiene que, y a esto sí lo quiero hacer hincapié, tiene que tener la valoración en todas estas dimensiones, ¿no? La valoración de los síntomas propiamente dicho, la valoración funcional, la valoración cognitiva, la emocional y espiritual, la valoración del cuidador, esta valoración social de la que hemos estado hablando y también bien importante la valoración nutricional. Si bien al final de la vida el tema de la nutrición es muy claro que no es tan significativo, eh, sí conlleva a una serie de situaciones que te van a ayudar a prever, como te dije, y después a planificar para que no te agarre la urgencia en el domicilio, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. La siguiente. Otra. Otra. Eh, entonces, en un plan de atención paliativa, ya te dije, lo principal es esta evaluación primaria, digamos. Lo segundo más importante, creo yo, es que cuando ya tienes todos los elementos, no solo clínicos, sino de todas las demás áreas, te sientes a discutir el caso. Ahí es donde viene el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinar. Cuando te sientas a discutir el caso, donde cada uno aporta su perspectiva, de manera que lo que resulta es algo muy rico, con mucha creatividad, porque de verdad a veces se necesita mucha creatividad, y muy aterrizado y estructurado, donde además las decisiones que se tomen, y créeme que eventualmente tendrás que tomar decisiones súper pesadas, porque implican la vida y la muerte, ¿no? Ese paso, digamos, ese momento de trascendencia, tus decisiones pueden influir en ese momento. Em, puedes tomar decisiones de manera colectiva, de forma que se asumen de esa manera, eh, tanto en, digamos, en la oscuridad como en la luz, en el éxito como en el fracaso, porque también, evidentemente, fracasas, ¿no? Hay muchas cosas que no controlas. Entonces, ahí es donde cuando te sientas a hacer el plan de atención paliativa, es muy importante esa parte. Pero luego viene, y en este proceso viene algo que quiero señalar muy claramente, el proceso de evaluar y reevaluar casi en cada sesión, cada consulta que tengas. Habrá pacientes que veas una vez cada semana, una vez cada 2 días, cada 3 días, pero bueno, en cada sesión debiste de haber reevaluado. Y si en esa reevaluación tú te das cuenta que hay que volver a sentarse con el resto del equipo a trabajar, hay que hacerlo. En la medida en la que tengas, evalúes y evalúes y evalúes, vas a poder prever y planificar. Y si eso lo lograste hacer, le va a ir muy bien a la persona, de verdad. Em, algo muy importante toca a la, digamos, capacitación de la familia y del cuidador. Eh, no le llamo capacitación porque suena, no me gusta, sino es como darle las herramientas para que ellos puedan construir una manera muy particular de cuidar, ¿no? Eh, y que tú les digas de manera muy clara lo que tienen que hacer ante lo que pueda llegar a presentarse. Te estoy hablando de epistaxis incoercibles, te estoy hablando de rectorragias, te estoy hablando de disneas muy, muy fuertes, o sea, cosas que tú sabes que pueden pasar y ahí es donde entra pues, la prevención, la planeación, pero también el incorporar a la familia al plan de cuidado. Y evidentemente como en rojo, así como alerta, es dos cosas. Lo más importante, el burnout del equipo de trabajo. Desafortunadamente yo creo que es inherente, forma parte del cuadro clínico del burnout. La persona que lo sufre, el equipo que lo sufre, no se da cuenta de que está en burnout.
hasta que alguien truena, ¿no? Hay que darnos nuestro espacio. Por eso la tanatóloga psicóloga es súper importante dentro del equipo. Yo les recomiendo que cada que salgan de ver a una persona hagan una especie de recapitulación de lo que sucedió, no en términos clínicos, o sí también, pero más bien de cómo nos sentimos cada parte del equipo a la hora de atender de este intercambio de energía, ¿no? Que hubo entre la persona enferma, nosotros, la familia, los tres, ellos, porque luego a uno le toca ver unas cosas tremendas. Esa parte es muy importante. Hay que encontrar los espacios para ir sacando lo que vamos, la energía que vamos ahí intercambiando y acumulando. La no adherencia, este es un problemón. Eh, a diferencia de lo que diría alguien más, yo creo que la no adherencia al tratamiento es responsabilidad del equipo del trabajo, del equipo de atención paliativa. Algún elemento no estás dándole a la persona y a su familia que no acaban de comprender que es muy importante que tome lo que le pides que tome, porque en la medida de que eso suceda, vas a poder controlar el síntoma y la persona va a tener menos dolor y se va a sentir menos incómodo, ¿no? Pero, uy, es difícil, es difícil. Y también, pues, está la otra postura donde culpas a la persona y a la familia de que no siguen las instrucciones tuyas, ¿no? Yo no soy de esa corriente. Pero sí es importante, hay que tomarlo en cuenta porque hay que entonces sentarse y con creatividad replantear por qué, cómo hacerle para que entiendan lo que tú quieres que entiendan, ¿no? La siguiente, por favor. Yo te voy a decir que creo que de todas las necesidades del padeciente, la siguiente, por favor. Lo más importante es aquello que le ocasione sufrimiento. Aquí estoy yo poniendo algunas, digamos, pero yo creo que aquí una pregunta clave, generadora, que yo hago y que me resulta muy buena, cuando le preguntas a la persona enferma cómo se siente y qué molestias tiene, te va a decir, pues, muchas, ¿no? Pero cuando tú le dices, ¿cuál considera usted que es la molestia más importante en este momento? Va a salir la que verdaderamente le está jodiendo la vida, ¿no? Y le ocasiona sufrimiento. Entonces, yo digo que al priorizar qué síntoma atacas, digamos, de manera más aguda, más incisiva, yo te diría aquella que le ocasione sufrimiento. Esa es la más importante, ¿no? Pero el paciente tendrá otras necesidades y ahí es importante explorarlas. La siguiente, la familia va a tener necesidades, ¿no? La familia va a tener muchísimas necesidades. Eh, la mayor parte de tu trabajo va a ser en la relación con la familia. Cuando te manden un WhatsApp y te digan, oiga, está pasando esto, ¿qué hago? A veces hay familiares que son muy aprensivos, muy volcados al cuidado, hay otros familiares que no lo son, hay otros que se reparten, digamos, las responsabilidades y todo eso, esa dinámica, cuando tú la entiendas, de ahí van a surgir necesidades de cada uno de estos ambientes. Es muy importante que también en el propio proceso de la atención, tú vayas facilitando la despedida, porque sabes que eventualmente el proceso de trascendencia sucederá. Entonces ve identificando quién está más atorado para poder canalizarlo a donde sea de la familia, evidentemente del núcleo central con el que te toca convivir, em, y ayúdale a construir redes de apoyo. Eso es bien importante. Y otra cosa, siempre refuerza en positivo. Lo están haciendo muy bien, pero podemos mejorar en este aspecto. Es decir, porque son tu ancla. Si tú no tienes a la familia y al cuidador primario, esto no se puede. Así, simplemente no se puede hacer. Ellos son los que verdaderamente hacen el trabajo. Entonces, siempre refuérzales en positivo, échale porras, lo estamos logrando, siempre tienes que estar dispuesto a estar también, ¿no? Eso parte es muy importante. Aconséjalos mucho de manera muy concisa sobre el momento de la trascendencia y sobre lo que tienen que hacer cuando suceda. Porque en ese momento de dolor nadie tiene la capacidad de pensar y bueno, nosotros sabemos que las funerarias de qué manera se encajan, ¿no? Y si por alguna razón llega la policía y el Ministerio Público, bueno, ya se hizo un desastre. Porque además recuerden que nosotros pues no podemos expedir certificados de defunción como tal, podemos hacer notas de defunción, pero bueno, todo se complica, ¿no? La siguiente, por favor. Yo creo que lo más importante, y aquí va de la mano el trabajo que puedas hacer con tu psicólogo y tu tanatólogo, es
en equipo, hacer estas reuniones de contención emocional donde se aclaren todas las dudas, donde se le dé salida y se ventilen todas las emociones y todas las preocupaciones de los implicados en el cuidado, para que otra vez, de manera muy clara, muy concisa, muy decodificada, muy peladita, les des las herramientas, la información para que vayan construyendo ellos, ¿no? Se trata aquí de que ellos se hagan expertos en la enfermedad y en el cuidado, y que tú seas, el equipo de trabajo es una especie de equipo consultor, asesor, que no dependa de ti, que no se haga paternalista como la del otro lado, ¿no? O sea, no, hay que darle a la gente las herramientas para que nosotros no seamos necesarios más que de cierta manera. Es súper importante para que esto se logre, pues que tengas ciertas competencias, por ejemplo, de escucha y de permitir el vaciado emocional, le llamo yo, de escucha activa, ¿no? De esta actitud tranquilizadora, de esta actitud de, te vas a enfrentar mucho a la culpa que sienten los cuidadores primarios de que no cuidaron bien al paciente y entonces el paciente se descompensó, ¿no? O de que tomaron una decisión en algún momento que no fue la correcta, aparentemente. Aquí no hay decisiones incorrectas, porque todas las decisiones que tomamos las tomamos desde el amor primero a nuestra persona enferma y además desde la conciencia de que quieres ayudarlo, ¿no? Entonces no hay decisiones erróneas o, no correctas, ¿no? Entonces, y otra vez el refuerzo positivo y positivo y positivo a la familia, ¿no? Es bien importante. La siguiente, por favor, la segunda. Eh, las instrucciones a la familia son bien importantes y eso parte del proceso en que empiezas a darle la información para que se vaya construyendo de parte de ellos una forma muy particular de cuidado. Seguramente, pues uno llega con una bitácora de opioides y no sé qué y no sé cuánto, pero bueno, a lo mejor para esa persona en particular el refri es el lugar con un pizarrón, ¿no? O el cuaderno escribe, ese es el lugar. Bueno, esa es la parte muy particular de cuidado que desarrolla cada familia, pero las instrucciones tienen que ser bien claras, sobre todo hablando del manejo de opioides, súper claras, que no se nos hagan bolas con dosis, con rescates, que no se nos hagan bolas con apuntar los rescates para que tú puedas recalcular las dosis. Cuando vas a rotar opioides, tienes que ser muy cuidadoso. Ahí yo creo que el proceso de rotación de opioides es un proceso que implica que tengas que ver al paciente, a la persona, a la familia, tengas que acudir varias veces a la semana, porque es muy importante que pues, logres una rotación adecuada, ¿no? Y como dependes de la familia para eso, eh, pues eh, tus instrucciones tienen que ser muy claras. Otra de las cosas que son fundamentales son, pues por supuesto, las heridas asociadas a la dependencia y al cuidado, como ahora se llaman las UPPs. eh, Tienes que hacerle mucho hincapié a la familia y al cuidador de qué hacer para evitarlas y qué hacer para identificarlas de manera temprana. Porque lo peor que te puede pasar es que además al problema se le sume una UPP pues, que tu equipo de trabajo pudo haber previsto, ¿no? Las que vienen del hospital, bueno, pues esas ya, ¿qué le hacemos? Pero las que tú puedes prever, vaya, pues hagámoslo porque es innecesario para la persona y para la familia. Además, es muy impactante ver un hoyo ahí en el coxis de tu papá, ¿no? O tu mamá o tu hermano. Es decir, eh, tengamos esa conciencia. La siguiente, por favor. Aquí voy a hacer una pausita porque sí es muy importante. El proceso de cuidado, de atención paliativa en el domicilio, eh, eh, es súper desgastante. Voy a decirlo de una manera, así como yo lo he trabajado, energéticamente súper desgastante. Tú llegas a tu casa después de haber tenido un día pesado con situaciones pesadas, llegas así drenado de energía. Es bien importante que hacia adentro del equipo tengamos mucha comunicación. eh, en este proceso de reevaluar, ajustemos nuestras expectativas de lo que estamos haciendo. Em, es importante seguirnos capacitando y actualizando cada uno en su área y de manera colectiva también, en todo momento. Muy, muy importante. Es muy importante que vayas además, al menos como
como líder, digamos, como coordinador del equipo, que cada una de las áreas que integran el equipo también se vaya familiarizando con el resto de las áreas y de lo que se hace y de los conceptos inclusive se vaya preparando en esas áreas, ¿no? De forma que sea más fácil para el equipo atender cualquier cosa. Hay que compartir la toma de decisiones porque eso le resta, digamos, intensidad a este drenaje que de por sí se da en el proceso de atención. Y en yo creo que también ser muy honesto con cada uno de nosotros, porque hay veces que los de afuera se dan cuenta y dicen, oye, está a dos de tronar, tú no te das cuenta. Cuando ya te diste cuenta, ya traes ansiedad, ya no puedes dormir, ya te dio un infarto, qué sé yo, ¿no? O sea, hay que hacer mucho hincapié en esto. Eh, y bueno, eh, con esto terminamos la charla. Quiero invitarlos a que todo esto que estuvimos platicando, si se dan cuenta, requiere del desarrollo, requiere de una base conceptual bien teórica, bien importante, pero también de muchas competencias muy prácticas que necesitas desarrollar para poder atender este tipo de pacientes en estos contextos. De forma que los invitamos a que se unan a este diplomado internacional en línea de cuidados paliativos para el primer nivel de atención del Colegio Estatal de Bioética, que tiene los avales académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del área de Ciencias de la Salud, que tiene el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que tiene la vinculación con la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, y con el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Dr. Negrín del de Gran Canaria, que es donde pues iniciaron los cuidados paliativos en España, que hoy por hoy son referencia a nivel mundial y además, desde mi perspectiva, muy cercanos a la realidad que nosotros podemos vivir acá en Latinoamérica. Te invito a que le des una ojeada, que te inscribas al temario, que te inscribas. La idea es que sea un diplomado muy, muy práctico, que tenga la fundamentación teórica, pero muy práctico. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad. No hay un esfuerzo institucional de cuidados paliativos. Lo que hay es mucha gente que está en el primero y segundo nivel de atención, que sabe hacer el trabajo domiciliario, que le gusta hacer el trabajo de campo, que le gusta salir y conocer a sus pacientes, a sus familias. Em, Ahí es a donde tenemos que llegar, ahí es donde esos profesionales de la salud tienen que estar capacitados con un estándar calidad muy alto, avalado por lo mejor que puede haber en cuidados paliativos, que sepan qué hacer cuando tienen un paciente de estas características o pacientes de estas características y también, por cierto, niños, ¿no? Hay todo un módulo de cuidados paliativos pediátricos con expertos del más alto nivel. eh, que sepan qué hacer, que si hay que hacer una toracocentesis, hay que hacer la toracocentesis en domicilio, que si hay que hacer una paracentesis, hay que hacerla, que si hay que hacer una intervención emocional, hay que hacerlo ahí. Hay que ser muy eficientes, recuerden. Bueno, con este diplomado la intención es que adquieras esas competencias. Te invito de todo corazón, te agradezco que te hayas dado el tiempo de estar acá con nosotros y por escucharme. Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que quisieran hacer. Arturo, al parecer no hay preguntas, hay muchas felicitaciones, doctor. Dice agradecimientos por la excelente y valiosa ponencia. Dice May López, nos dice, sé que tal vez la pregunta no puede responderse de manera fija, pero desde su punto de vista y experiencia, ¿cuál es el mínimo de preparación que debería tener cualquier profesional que quiera incursionar en esta área de atención? El mínimo en formación y tiempo, es lo que pregunta May López. Bueno, qué buena pregunta. Yo te diría que tiene que tener una preparación especializada en cuidados paliativos, pero no en el sentido de la especialización como la conocemos, ¿no? Sino tiene que saber de cuidados paliativos.
tiene que tener claro lo que son, tiene que tener claro estos procesos, por ejemplo, de este proceso que te describo de poder tener una primera consulta donde evalúas un método para poder evaluar, para que sepas detectar necesidades paliativas y en función de esa detección puedas organizar un plan de atención. A lo mejor, yo diría que cualquiera lo puede hacer, simplemente hay que tener la información. Eh, y asesorarte con los que puedan tener alguna experiencia en ese sentido. Entonces, yo creo que psicólogos, la carrera de psicología, la carrera de trabajo social, la carrera de enfermería, la carrera de medicina, la carrera de nutrición, te da la base para, con propuestas como la que estamos nosotros haciendo del diplomado, obtengas lo que te hace falta en realidad, porque la otra parte, inclusive creo yo la más importante, pues tiene que ver con tu vocación de servicio, tiene que ver con eso, ¿no? Bien, creo que la pregunta ha sido contestada. Tenemos personas que nos han seguido desde República Dominicana, de Oaxaca, de Colombia, Guatemala. Siguen las felicitaciones. Preguntan que si en el diplomado, bueno, yo creo que esto es parte de lo que le vas a comentar como profesor titular del diplomado, Arturo, que nos preguntan que si dentro del diplomado o se tiene pensado hacer algún curso de manejo o taller de manejo de opioides. Ah, bien interesante. Bueno, hay un módulo completo de manejo del dolor oncológico y no oncológico. O sea, son módulos completos. Em, lo que sí tenemos es taller de vía subcutánea, por supuesto, que implica el manejo de los fármacos que con mayor frecuencia utilizamos, en el sentido de saber, primero, utilizar la vía subcutánea, sus indicaciones, saber qué fármacos podemos utilizar por ahí y hacernos expertos o tener por lo menos la información de cómo utilizar esos fármacos, ¿no? Y en qué situaciones y de qué forma. Entonces, sí, sí, sí. Va a haber se planea que haya un taller de toracocentesis y paracentesis, de cuidado de heridas o de heridas asociadas al cuidado y la dependencia, de terapias complementarias para el dolor, de arteterapia, de sonoterapia. Es decir, la idea es que se adquieran esas competencias de manera muy práctica para que ya salgan, o sea, salgamos a hacer paliativos a las casas de las personas ya, porque es una necesidad, es una urgencia, vaya. De verdad, no tienen ni idea, es una urgencia. Entonces hay que hacerlo ya. Entonces la idea es que sea muy práctico, muy aterrizado al contexto domiciliario, también al contexto del primer nivel, por supuesto, con una base muy teórica, muy sólida, con expertos del tercer nivel de atención, es decir, el cuerpo de docentes es de la máxima calidad. La ponencia inicial del diplomado la va a dar la jefa de servicio del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Dr. Negrín, que es especialista en medicina familiar y comunitaria y después hizo la y la alta especialidad de cuidados paliativos. De forma que tiene toda esa orientación. Bien, Luis Miguel Miranda nos dice, buenas noches, mi duda es acerca de qué medidas no farmacológicas podemos llevar a cabo en pacientes con poca ingesta de alimentos en cuestión de cuidados paliativos en paciente oncológico. Bueno, bien importante. Acá es fundamental la línea que marque el servicio de oncología, ¿no? Aquí te vas a poder enfrentar a diferentes situaciones, es decir, vas a poder tener gente que tiene ostomías, ¿no? Gente que tiene alimentación por sonda. Entonces, dependiendo de ese contexto, digamos, vas a tener yo creo que dos escenarios. El escenario del paciente que está en situación tal vez no de últimos días, pero con un pronóstico de vida muy limitado, es decir, un PPS, un PPI de menos de 3 semanas, donde la alimentación no va a ser un factor. Pero también tienes al paciente que no tiene una perspectiva de fallecer pronto y que entonces la alimentación tiene que, tiene que estar involucrada. Dependiendo de estas dos situaciones, hay formas de proceder. El caso más simple, digamos, desde el punto de vista clínico, pues es el paciente que tiene un pronóstico de vida limitado,
con PPIs y PPS bajos, de forma que pues no tiene una perspectiva de necesitar nutrición. Y ahí yo creo que lo más importante es hacérselo entender a la familia porque culturalmente tenemos asociado que una persona que come es porque va a estar bien, ¿no? Ese es el pensamiento. Em, y bueno, ya realmente el alimento no importa por muchas razones, evidentemente, porque su estado metabólico es tremendamente bajo, em, porque su gasto energético es tremendamente bajo, porque en muchas ocasiones son más riesgos que beneficios los que te aporta, porque tienes que jugar mucho, pues sí se alimenta con las texturas y en fin, ¿no? Eh, es bien importante poder saber hacer pruebas de viscosidad, de textura, viscosidad, de disfagia y demás. Es decir, dependiendo a lo que te enfrentes, pues lo más importante yo creo cuando tienes ese escenario es comunicárselo a los familiares para que lo entiendan y asuman que no va a pasar nada, ¿no? Cosa contraria con la hidratación, eso es bien importante. En el otro contexto, ahí yo creo que lo más importante es que tengas un servicio interconsultante, un especialista interconsultante en nutrición clínica, probablemente un gastroenterólogo, y hagas equipo paliativo con ellos. Ellos son los que te darán las sugerencias y ya, de acuerdo al contexto paliativo, tú podrás saber que sí se puede implementar y que no se puede implementar, ¿no? Evidentemente no vas a poner una nutrición parenteral en casa, ¿no? Es decir, aunque te lo propongan, es absurdo si la decisión del paciente es no ir al hospital, ¿no? De quedarse en casa. Entonces, pero sí, yo ahí lo que te recomiendo es como hacer equipo con los especialistas para que ellos te den las sugerencias y tú puedas adaptarlas al contexto paliativo y domiciliario y que sean de acuerdo a la necesidad muy concreta paliativa del paciente. Bien. Salustio Romero es trabajadora social y nos ha seguido en la conferencia. Dice que ojalá se pueda impartir un curso o seminario. Supongo que se refiere ella a trabajadoras sociales, trabajadores sociales. Bueno, el diplomado está planteado para cualquier profesional de la salud que tenga esta vocación paliativa. ¿Por qué? Porque como te dije, bueno, como les platiqué, la idea es que yo aprenda como médico del trabajo del trabajador social, del área de especialidad, y sepa cómo se hacen los familiogramas, y sepa cómo identificar cómo se tejen las redes, y que sepa, en fin, lo que tengo que saber. No porque, es decir, porque tengo que saberlo, porque así como yo tengo que saberlo, pues también la trabajadora social tendrá que saber de qué hablamos cuando hablamos de un CA de próstata etapa 4 metástasis. ¿Qué implicaciones tiene, no? No me interesa, por supuesto, que sepas que el receptor, eso no es importante para ti, eh, pero que sí lo sepas, ¿no? O sea, que tengas ese conocimiento de base que te va a permitir a tu propio trabajo hacerlo de mejor manera, mucho más atinado, pero también en la coordinación, digamos, del esfuerzo interdisciplinar, con tu bagaje, con todo lo que tú traes de tu formación profesional, vas a poder aportar, con esa base de conocimientos mínima, vas a poder aportar muchas ideas creativas. Y créanme, no estoy mintiendo, a veces tienes que echar mano de creatividad de manera brutal, no solo en el área social o en el área psicológica o en el área clínica, sino a veces en otras. O sea, a veces la necesidad es tan brutal que te conviertes en un gestor de redes de apoyo, de otras cosas, ¿no? O sea, por aquí consigues un donativo, lo jalas y lo pones allá, pañales o baños, no sé, qué sé yo. Entonces, y eso, cada uno de los que integran el equipo tiene como su área de expertise. Entonces, esa es la intención del diplomado. La intención del diplomado es que adquieran las competencias para que, terminando el diplomado, al día siguiente puedan ir a hacer cuidados paliativos domiciliarios. Esa es la intención. En equipo, por supuesto. Esto no es one man job, ¿no? O sea, de ninguna forma se puede hacer solo. No hay forma. Bueno, al menos yo no lo consigo. No es como otras especialidades médicas. Eh, pero además, la característica fundamental es que es en equipo. No hay de otra. Aquí no se podría no hacer en equipo, pues. Entonces, no, al contrario, además hemos instaurado precisamente, atendiendo un poco la duda que tú tienes, de si yo como trabajador social voy a poder estar, digamos, como en contacto con estos conceptos a lo mejor muy médicos, muy clínicos. Se está planteando
el acompañamiento de tutores para facilitar estos procesos, ¿no? Que si un día tú me dices, oye, pues sabes qué, Arturo, yo, híjole, al tema de opioides me gustó mucho, pero no le entendía los receptores. Ah, listo. Nos sentamos en una sesión 1 a 1, en una sesión de asesoría, y con la idea de poder acompañarte para que adquieras el conocimiento que te es necesario a ti para tu práctica desde el área que tú dominas, ¿no? Esa es la idea. Bien, híjole, pues como se pueden dar cuenta quienes nos siguen en esta videoconferencia, la calidad de la información que vamos a recibir en el diplomado es de primera. Arturo Mesa, el doctor, es nuestro profesor titular de este diplomado. Él ha promovido que hagamos este diplomado de manera conjunta con especialistas y subespecialistas en cuidados paliativos, porque él ha vivido de cerca la necesidad de que este cuidado domiciliario, esta atención domiciliaria, esté en todos los lugares donde se necesite. Y bueno, yo celebro que nos hayan atendido a esta invitación de todo el país y de más allá de nuestras fronteras. Y bueno, yo quiero proponer algo, no sé si estés de acuerdo, Arturo. Quiero proponer que a las más de 90 personas que nos siguen y que han permanecido con nosotros en esta última hora y media, les demos una promoción quienes estén interesados en el diplomado para que, para que puedan ver, que puedan seguir de cerca todos estos conocimientos. Y pues no sé, a lo mejor si estamos de acuerdo, tú Arturo como profesor titular, darles un, un detalle, un reconocimiento por habernos seguido. ¿Qué te parece una pequeña promoción? Sí, Vamos a súper aprovechar sí. que está con nosotros aquí nuestra administradora para que nos haga una propuesta interesante. ¿Cómo ves, Arturo? Y háganle manita de puerco. ¿Cómo ves? A ver, Marta. Bueno, pues me sumo a la convocatoria. Está excelente la información y no la podemos dejar pasar. Entonces, los invito, aquí como estamos viendo en el cartel, tenemos 2 números de teléfono. Los invito a que se comuniquen 5 personas al 492-17-73-796. Las 5 personas que se comuniquen, les vamos a regalar un 40% en su inscripción. La inscripción, recordemos que es un pago único, entonces van a tener un descuento de ese 40% y sus mensualidades van a quedar de 1,100 pesos. Entonces es un súper descuento que les estamos ofreciendo a estas 5 personas. Aprovechen, por favor, como dicen en la televisión, marque ahora, no se quede sin participar con nosotros. Estamos a la orden, los estamos esperando. Y consideremos que las inscripciones siguen abiertas. Miren, vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus dudas, como podemos escuchar, como escuchamos al doctor Arturo, el programa del diplomado está súper enriquecido y está con todas las facilidades para que quienes no han tenido la oportunidad de recibir alguna otra información acerca de los cuidados paliativos, pues la reciban. Empezamos el 13 de abril, va a ser todos los sábados de 9 a 1 de la tarde y tenemos la oportunidad también de que sea de manera asincrónica. Entonces, comuníquense, por favor. Todas sus dudas, todas inquietudes pueden ser resueltas y aprovechen este descuento que les estamos ofreciendo. Gracias Ay, por Marta, pero acompañarnos. ¿y los otros 85 que también nos siguieron? Yo diría que a los 85 que nos siguen, que sea el descuento del 40% en inscripción y a los 5 primeros que se comuniquen, darles ese otro 15 en las mensualidades. No sé. Yo Bueno, soy muy buena gente, pienso que es bueno Sí, motivar a los que nos siguen. yo digo que sí. ¿O cómo ven? Sí, bueno, ¿no? que se comuniquen entonces, que digan que nos escucharon aquí en la página de En la Facebook. videoconferencia, sí, claro. Exactamente, la página del Colegio de Bioética del Estado de Zacatecas en la conferencia que dio el doctor Arturo Mesa. Me parece perfecto.
Entonces quedamos con ese descuento para todos y las primeras 5 personas que se comuniquen, se les va a hacer un descuento en sus mensualidades. La Ándele, así me comunicación es gustaba. vía WhatsApp. ¿Cómo? Manden mensajito WhatsApp porque ya ahorita están marcando y están chocando las llamadas. Entonces, mándenos un WhatsApp para nosotros contestarles, porque si no, si marcan ahorita, no va a entrar su llamada porque ya están atendiendo a una persona. Entonces, Tienes manden un razón. mensajito de WhatsApp y en el orden que entren los WhatsApp es el orden de las personas que se comunican con nosotros. De acuerdo. Pues, doctor Arturo, muchas gracias. Siguen las felicitaciones. La forma en la que ha sido expuesto el tema ha sido espectacular y esto es solo una probadita de lo que se va a ver en nuestro diplomado. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página del colegio. Se va a seguir se va a seguir colocando información que sea relevante a sus intereses. Que pasen muy buenas noches. Compañeros, antes, Adelante, adelante, por favor. sí, no sé si dentro de las promociones valiera la pena comentar que quien se inscriba al diplomado también tiene la afiliación gratis al Colegio de Bioética de Zacatecas, si así lo desean. Claro, seguimos sumando. Bueno, agradecemos a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Le agradecemos al doctor Arturo Mesa y los invitamos a que sigan nuestra página. Que tengan una excelente noche y bonito fin de semana.